Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda a Luis de Jesús y como es de costumbre, de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy tiene que ver con Venezuela, con el tema del coronavirus y también con Estados Unidos. Venezuela denunció hoy las agresiones de Estados Unidos contra el pueblo venezolano en medio de la pandemia de COVID-19 y llamó a condenar y neutralizar los ataques injustificables. ¿Dónde está la llamada comunidad internacional para velar por los derechos de las naciones? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella. La consigue en Twitter, en nuestro usuario, @LuisTelesur. Iniciamos hablando precisamente de este tema. El gobierno de Venezuela hizo pública hoy una carta enviada por el presidente Nicolás Maduro a líderes mundiales y jefes de Estado, en la que condena los más recientes ataques del gobierno de Donald Trump contra la República Bolivariana en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus. Este es nuestro primer tema del día. Condenar y neutralizar hoy estos ataques injustificables contra Venezuela será de gran utilidad para evitar que el día de mañana Washington emprenda campañas semejantes contra otros pueblos y gobiernos del mundo. Debemos apegarnos todos a los principios de la Carta de las Naciones Unidas para evitar que el unilateralismo desmedido nos lleve al caos internacional. Bien, para saber qué más dijo el canciller Jorge Arriaza, nos vamos hasta Caracas con nuestra corresponsal Madeleine García, quien tiene los detalles. Madeleine, un gusto saludarte. ¿Qué más dijo esta tarde el canciller Jorge Arriaza en esta denuncia que presentaba el gobierno venezolano? Muy buenas tardes, Luis de Jesús. Saludos a todos los que nos escuchan en este preciso momento. Y quiero atajar o resaltar un pedacito de esta carta enviada por el presidente Nicolás Maduro a todos los líderes y sus homólogos en todas las naciones del planeta. Y es porque en un hecho gravísimo, el pasado 26 de marzo, el gobierno de Estados Unidos señaló al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios como narcotraficantes y terroristas. Esto abre una puerta muy peligrosa porque es la judicialización del presidente y los altos funcionarios, es decir, el fiscal general o el fiscal de Estados Unidos presentó cargos formalmente contra el presidente y además de eso pusieron precio a la cabeza o a quien diera información del paradero tanto del mandatario venezolano como del ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, del ministro de Industria Tarek El Aissami, así como también de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Como sabemos, todos estos son personajes claves para la estabilidad y la paz de Venezuela dentro de la estructura del Estado. Entonces decía en esa carta el presidente Nicolás Maduro dice que dicha acción consistió en la presentación de una acusación formal ante el sistema judicial estadounidense, lo cual no solo es ilegal, sino que además pretende sustentar una falaz acusación de narcotráfico y terrorismo con el único objetivo de simular la supuesta judicialización de las autoridades venezolanas. Esta pantomima estadounidense incluye el insólito ofrecimiento de una recompensa internacional a quien aporte información sobre el presidente y los altos funcionarios venezolanos, conduciendo a un peligroso momento de tensión en el continente, por lo que considero necesario hacer un recuento de los hechos que revelan la perversa trama detrás de la acusación del Departamento de Justicia, en momentos además en donde el planeta entero debe estar enfocado para poder erradicar la pandemia, la lucha contra el coronavirus y atender a la población. Pues mientras esto está sucediendo, insólitamente el gobierno de Estados Unidos realiza esta acusación por narcotráfico y terrorismo, y es que se develó recientemente, paralelamente si se quiere, a esta acusación, una acción terrorista que iba a estar liderada por el exmayor general Cliver Alcalá, que comandaba esta operación, y de esta manera lo dijo públicamente en Colombia, en Barranquilla, en donde tuvo que admitir, o él mismo admitió, que unas armas incautadas la semana pasada iban a ser utilizadas para poder hacer operaciones militares quirúrgicas en territorio venezolano para liberar a Venezuela. Este delito
no solamente el tráfico de armas dentro del territorio colombiano, sino admitir que iban a ser utilizadas para asesinar a un mandatario nacional, es decir, en este caso el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, pues pasó por debajo de la mesa a las autoridades colombianas porque no lo detuvieron, simplemente por Estados Unidos haber colocado el precio de su cabeza por 10 millones de dólares, él se resguardó porque decía que ante este ofrecimiento podía estar en peligro su vida y él prefirió entregarse a la DEA con quien trabajaba. Ahora, lo que a él lo saca del lugar al ex mayor general Cliver Alcalá es que precisamente si estaba trabajando como socio con Estados Unidos, ¿cómo así que le iban a colocar precio a su cabeza? Y es que precisamente él falló en el plan que estaba destinado para poder asesinar al presidente Nicolás Maduro y Estados Unidos de esta manera lo saca del camino. Él se entrega a la DEA, pero no se entrega o no lo detienen como cualquier otra persona. Dice en la carta el presidente Nicolás Maduro, lo que se hizo fue un rescate de un aliado de la DEA hacia Estados Unidos y está ya ahora posiblemente dentro del marco de este juicio en contra del presidente Nicolás Maduro, por supuesto narcotráfico y terrorismo, y sería entonces el ex mayor Cliver Alcalá un testigo protegido dentro de la justicia estadounidense. Así que el presidente Nicolás Maduro, la intención de esta carta es hablar de las secuencias de hecho, de lo ocurrido, de lo grave, Luis, que fue haber detectado estas armas, que estas armas iban a ser utilizadas en territorio venezolano, que iban a pasar por la frontera entre la Guajira colombiana y la Guajira venezolana y que iban destinadas para un magnicidio. Así como lo están escuchando. Y de esta manera, pues el presidente Nicolás Maduro alerta a los presidentes del mundo porque esto crearía un precedente gravísimo en donde Estados Unidos, creyéndose el policía del mundo y pasando las fronteras de su país, la justicia fuera de sus fronteras pudiese o está agrediendo no solamente al presidente Nicolás Maduro, sino cualquier mandatario nacional. Así que esta es la intención de esta carta y contar paso a paso los hechos, poner en evidencia cómo el gobierno de Colombia participó y sigue participando en este tipo de agresión, prestando su territorio en contra de Venezuela y cómo Estados Unidos pues está utilizando su poder como el imperio, así lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, para agredir al gobierno de Venezuela, en este caso al presidente como tal, y ponerle precio a su cabeza de 15 millones de dólares. Así las cosas y este es el motivo y el fin último de esta misiva que hoy fue entregada por la Cancillería venezolana a todos los mandatarios del planeta. Luis. Madeleine, un completo y detallado informe sobre lo que ha venido ocurriendo en la última semana en Venezuela y con respecto también a esta carta publicada hoy por el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, Madeleine. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Ahora bien, el canciller Arreaza también destacó que Venezuela ha logrado detener la curva de contagios del coronavirus pese a las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos. Una lucha que nuestra nación se encuentra librando de manera exitosa al haber logrado detener la curva de contagios, habiendo reforzado las previsiones sanitarias y manteniendo a la población en una cuarentena masiva con un número bajo de casos positivos y fallecidos. Escuche esto, la madrugada de este lunes llegó a Venezuela una nueva delegación de médicos e insumos sanitarios procedentes de China. La delegación de especialistas chinos está compuesta por 8 expertos en enfermedades respiratorias y especialistas en medicina tradicional. El cargamento de ayuda humanitaria incluye insumos médicos como mascarillas, ventiladores mecánicos y pruebas de despistaje. Además, el arribo de esta delegación y el cargamento médico es el tercero desde que se estableció el puente aéreo entre Beijing y Caracas hace una semana como parte de los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus en el país suramericano. Vamos
Vamos a revisar una vez más la pregunta del día. Tiene que ver con lo que nos hablaba nuestra corresponsal Madeleine García. Venezuela denunció las agresiones de Estados Unidos contra el pueblo venezolano en medio de la pandemia de COVID-19 y llamó a condenar y neutralizar los ataques injustificables. Pero ¿dónde está la llamada comunidad internacional para velar por los derechos de las naciones? Esa es nuestra pregunta del día. Participe de ella. La consigue en Twitter, @LuisTelesur. Momento de nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta España. Vean estas dos mujeres en Barcelona cómo conversan desde sus balcones en medio de la cuarentena decretada por el gobierno de Pedro Sánchez en España por el COVID-19. Con esta imagen hacemos una pausa. Ya regresamos. Y ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha vuelto a desafiar las medidas sanitarias por el COVID-19 y además descalificó a sus propios colaboradores. Las proyecciones de contagio del virus no muestran un panorama alentador para el país y analistas prevén una crisis política dentro del gigante suramericano. Este es nuestro segundo tema del día. Medios locales mostraron al mandatario brasileño generando aglomeraciones y sin portar guantes ni mascarilla, en desafío a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Bolsonaro descalificó en una alocución las observaciones del vicepresidente y los gobernadores de Sao Paulo y Río de Janeiro y anunció la posibilidad de emitir un decreto de protección al derecho al trabajo. Un estudio publicado ayer domingo reveló que el número de fallecidos en los 13 días siguientes al primer caso confirmado en Brasil es 6 veces superior al de China en el mismo periodo. El presidente está en contra de la cuarentena y es el único líder de todos los países del mundo que tiene esa posición en este momento. Ha sido utilizado incluso por Trump para lanzar esa posición, pero ya Trump volvió atrás. Han visto que Trump ha decretado la cuarentena hasta el 30 de abril y ha solicitado 20 vuelos desde China con materiales, mascarillas, respiradores y otros equipos. Ahora bien, nuestro corresponsal Ignacio Lemus en Brasil tiene más información y nos envía este reporte. Adelante, Ignacio. Saludos estudios, abrimos conexión desde la ciudad de Sao Paulo, la ciudad más afectada por el avance del coronavirus. Brasil ya registra 4.362 casos según números oficiales del Ministerio de Salud y al menos 141 muertes como consecuencia del coronavirus en el gigante sudamericano. El gobierno brasileño continúa insistiendo en que no se deben paralizar las actividades comerciales en Brasil, que deben continuar las actividades en las escuelas. Sin embargo, recibió 3 reveses durante este último fin de semana. En primer lugar, el decreto de Jair Bolsonaro que mantenía abiertas las iglesias para que realicen cultos a pesar de que era recomendado que no se realicen aglomeraciones, y la manutención de las casas de lotería abiertas fue suspendida por la justicia federal, que determinó que los estados tengan decisión sobre esas cuestiones. Jair Bolsonaro pretendía interponerse en la decisión de los gobiernos de los estados para mantener esos sectores abiertos por presión especialmente de los sectores neopentecostales conservadores que querían continuar realizando cultos a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que no haya aglomeraciones en los países. Por otro lado, también un revés para Jair Bolsonaro porque durante este último fin de semana la campaña Brasil No Para, impulsada por la Secretaría de Comunicación del gobierno brasileño, fue impedida de ser vehiculizada, fue impedida de ser publicada por la justicia de Río de Janeiro, que asumió que no tiene lugar esa campaña en este momento cuando la población debe mantenerse en las casas y es recomendado que no se realicen actividades comerciales. Y para cerrar, Jair Bolsonaro durante la jornada de ayer transitó las calles de Brasilia, visitó a los trabajadores ambulantes, insistió en el uso de cloroquina como cura ante el coronavirus, algo que no está comprobado, y el Twitter, en la red social Twitter, borró los tweets que había realizado Jair Bolsonaro porque eran informaciones imprecisas y podrían llevar a la confusión, a la desinformación en el combate al coronavirus. Es el contexto en Brasil, hay mucha preocupación, se mantienen en algunos lugares las actividades comerciales. Sin embargo, a gran escala la población se mantiene en las casas evitando el avance del coronavirus. Estudios.
Gracias, Nacho Lemus, por ese reporte. Vamos a ver ahora las cosas en contexto. Esto es lo que ha hecho el mandatario brasileño desde que llegó la pandemia a su país. Bolsonaro, por ejemplo, ha cuestionado las recomendaciones de especialistas e instituciones mundiales. El mandatario ha llamado al COVID-19 como una gripecilla y se ha referido a la preocupación por la epidemia como una histeria colectiva. Ha expresado además que quienes alarman a la población buscan paralizar la economía para acabar con su gobierno. Y ha valorado firmar un decreto para eliminar la cuarentena. Por su parte, el gobierno federal y casi todos los gobernadores y ministros insisten a la población en que realicen el aislamiento social. Pero esta situación no acaba aquí. Medios internacionales han criticado las acciones del presidente brasileño ante la pandemia. Medios de Europa y Latinoamérica se han referido a las expresiones y acciones de Bolsonaro como de irresponsables. Aseguran que hace todo para minimizar la pandemia del COVID-19 y hasta incluso han llegado a calificarlo de emperador romano y tirano extravagante, como por ejemplo lo ha hecho el medio The Economist. También han expresado que las medidas para mitigar la pandemia en Brasil son muy cautelosas y limitadas. El medio estadounidense, The Atlantic, se refirió al presidente de Brasil como el líder del movimiento de negación de virus. Y también el medio argentino, La Nación, denominó como la oficina del odio a su cuerpo de asesores. ¿Cómo han reaccionado los brasileños a las declaraciones y expresiones del presidente Jair Bolsonaro? Vamos a ver algunas de ellas. Dice Luisín Landaes, vean ustedes en Twitter: médicos cubanos que hacían una colaboración científica el año 2019 en Brasil fueron expulsados por Bolsonaro. Hoy esos mismos médicos volvieron a Brasil a ayudar a combatir el coronavirus por petición de Bolsonaro. La soberbia de derecha fascista mata. Cuba salva vidas. Dice Rogerio Correia: un político egoísta que no piensa en el país y un político genocida que solo piensa en sí mismo. Moro y Bolsonaro, dos caras de la misma moneda, gobierno final y mal. Bolsonaro dice que Moro es egoísta y no ayuda al gobierno en la crisis del coronavirus en el estado de Minas Gerais. Y finalmente, Jean-Pierre dice lo siguiente: el coronavirus no quiere saber sobre las diferencias entre países y los países no quieren saber más sobre negar el coronavirus en defensa de la política económica. Si Bolsonaro fuera presidente, lo sabría, pero ya no es presidente. Todos ya lo saben. Bien, vamos a revisar ahora otras informaciones que también son noticia. Iniciamos en la cuenta de nuestra corresponsal Gilda Silvestrucci en Twitter. Protestas por comida en Honduras. La población asegura que no ha recibido la ayuda que prometió del gobierno. Vamos ahora a México. Eduardo Martínez, sobre el coronavirus COVID-19 en México, nos actualiza la información. Veamos. Este lunes el gobierno de México informó que al mediodía estaría sesionando el Consejo General de Salubridad para adoptar nuevas medidas y hacer frente al coronavirus COVID-19. Será en punto de las 17 horas, hora local, desde Palacio Nacional, cuando se den a conocer los nuevos acuerdos que han adoptado precisamente los integrantes de este consejo que rigen la política en materia de salud en cuanto se refiere a esta contingencia epidemiológica. El fin de semana, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que solamente el 30% de los mexicanos había, digamos, de alguna u otra forma, hecho caso a estas medidas de prevención y sobre todo con el tema de quedarse en casa. Es por eso que probablemente esta misma tarde se estén reforzando precisamente esos llamados a la población para que se quede en casa y con ello evitar el mayor número de contagios. El día de ayer las autoridades sanitarias informaban sobre 993 casos confirmados y 20 defunciones por este tema de coronavirus. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos al tanto y les estaremos informando sobre todo esto que está ocurriendo acá en México con el tema de la pandemia provocada por coronavirus COVID-19. Vamos ahora a esta información de República Dominicana. Daisy Tucen nos dice que en el boletín de las 11 de Salud Pública se confirmaron 901 casos de COVID-19, 4 de alta médica y 42 fallecidos.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Así es, en República Dominicana hasta el 29 de marzo se han reportado 901 casos confirmados de COVID-19. 4 han recibido el alta médica y 42 fallecieron, marcando una tasa de letalidad del 5%. Esto ha sido informado en el boletín 11 de este lunes del Ministerio de Salud Pública. El toque de queda se mantiene en todo el territorio nacional desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, hora local. Así lo estableció el gobierno hasta el 3 de abril. Pero algunos no han respetado esta medida y han sido detenidos en tan solo 10 días, por ejemplo, de iniciarse el toque de queda. Han sido detenidas más de 13,000 personas por violar esta medida. Con relación al Caribe, en las Antillas Mayores, Cuba reportó hoy 31 casos confirmados, entre ellos 20 cubanos y 2 extranjeros. El total de casos registrados en el país es de 174 fallecidos y 4 que le han dado la alta médica. Importante señalar que Cuba continúa salvando vidas, enviando personal médico a los países más necesitados ante la pandemia del COVID-19. En Haití hay 15 casos confirmados del COVID-19 y 0 fallecidos, según el informe del Ministerio de la Salud de esa nación. En Puerto Rico los casos confirmados es de 174, mientras que una muerte adicional por el COVID-19 elevó el número de fallecidos a 6, según refleja un informe del Departamento de Salud difundido este lunes. Y con relación a las Antillas menores, la isla francesa de Martinica se mantiene a la cabeza de los casos de contagio por COVID-19, según la Agencia Regional de Salud, quienes informaron este domingo de que la isla caribeña, con cerca de 370,000 habitantes, superó ya el centenar de casos, lo que la sitúa como la más contagiada por COVID-19 entre los pequeños territorios del Caribe. Es toda la información que tengo por el momento. Regreso a los estudios. Bien, y culminamos ahora con información de Estados Unidos. Ese país se ha convertido en el epicentro de la expansión del coronavirus en el continente americano. Por eso, le invitamos esta tarde a seguir en vivo a través de Facebook Live, nuestra aplicación en Facebook, nuestra cobertura especial con nuestro corresponsal Jorge Estoso desde Washington, con el avance de la pandemia en ese país. Bien, vamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Palestina. Este lunes el pueblo palestino conmemora el 44 aniversario del Día de la Tierra. Tradicionalmente, la fecha se conmemoraba con movilizaciones masivas, pero debido a la amenaza del COVID-19, el presidente Mahmoud Abbas ha instado a los palestinos a mantenerse en sus hogares. Nuestra corresponsal en Egipto, en El Cairo, Leanet Cruz, tiene el reporte. Gracias, colega. Un saludo desde El Cairo para ti y para todos los que hasta ahora se informan con Telesur. Efectivamente, Palestina conmemora hoy el 44 aniversario del Día de la Tierra, que a diferencia de ocasiones anteriores donde la jornada estaba marcada por manifestaciones, marchas y protestas en contra de la ocupación israelí, este año, desde los balcones y los tejados de los hogares palestinos en los territorios ocupados, en las ciudades árabes de Israel e incluso en la diáspora, se izará la bandera de Palestina y se entonará el himno nacional. Así lo pidió el Movimiento de Liberación Nacional Fatah, que encabeza el presidente Mahmoud Abbas, una alternativa para que la fecha no pase inadvertida, una forma de conmemorarla en medio de la crisis sanitaria global por la propagación del nuevo coronavirus, que exige que las personas permanezcan en sus casas el mayor tiempo posible. Esta iniciativa de Fatah también ha sido adoptada por otros grupos o facciones palestinas en la Franja de Gaza y en otros territorios bajo el lema "Soy palestino, defendiendo la identidad palestina". Al respecto se pronunció la Liga Árabe, elogiando la firmeza y la lucha del pueblo palestino en defensa de sus derechos y en el reconocimiento de un Estado independiente que se ajusta a las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital. Además, instaron a los organismos internacionales a que expongan la política racista de Israel a partir de las prácticas y las continuas violaciones
violaciones a los derechos de los palestinos, prácticas que deben ser juzgadas según lo que establece el derecho internacional. Haciendo un poco de historia, el 30 de marzo de 1976, el gobierno de Israel anunció que expropiaría una vasta extensión de tierra al norte del país en Galilea para la construcción de asentamientos judíos. Esta noticia no fue bien recibida por los palestinos, quienes salieron en huelga general en las ciudades árabes para protestar contra esta decisión del gobierno israelí. Esta huelga fue ampliamente reprimida por la policía y en los enfrentamientos murieron 6 palestinos y otros varios resultaron heridos. A partir de ese momento, el 30 de marzo se considera como el Día de la Tierra y de los Mártires de Palestina. Hasta aquí la noticia, nosotros devolvemos la señal a Caracas. Leanle Cruz desde el Cairo, Egipto, muchísimas gracias por ese reporte. Vamos a revisar ahora una vez más nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta del día: Venezuela denunció las agresiones de Estados Unidos contra el pueblo venezolano en medio de la pandemia de COVID-19 y llamó a condenar y neutralizar los ataques injustificables. Pero ¿dónde está la llamada comunidad internacional para velar por los derechos de las naciones? Vamos a revisar algunas de las respuestas a nuestra pregunta del día. Y se pregunta Samuel Arrea, ¿dónde está la ONU? Esa es una muy buena pregunta, vamos a ver. Gilberto Pereira: ya veremos si se impone la cordura o sigue libre e impune la maldad imperial. Como dice mi papá, es hora de que algunos líderes consuman hormonas y dejen la bobería. Basta ya de tanta cobardía, digamos no a la impunidad gringa. Dice BioSG, en sus casas, confinados, mientras... Vamos a ver otra de las respuestas. La comunidad internacional uncida a la dictadura mundial del envirusado imperialismo yanqui, dice Librado Bremer. Ales Osliev, Yautal Altán nos dice: esa comunidad internacional está sometida a los chantajes del brutal régimen yanqui, salvo China, Rusia, Cuba y Venezuela, y pocos países ayudan a los demás. Debemos seguir la línea política y humanista de nuestro comandante Fidel Castro y de la Revolución Cubana en medicina. Dice Wilmer Castro: la mal llamada comunidad internacional solo se pronuncia cuando los intereses económicos de Estados Unidos o sus lacayos se ven afectados, de restos ni sus propios pueblos les importa. Y tenemos otra respuesta, dice Orlando Katia: preocupándose por la economía primero que por el ser, y todavía hay personas que defienden a la comunidad internacional. La noticia del mundo convencional no es el COVID-19, sino la pérdida que genera el sistema económico mundial. Y para culminar, otra más, dice Miguel Abolaño, uno de nuestros seguidores fieles: parte de la comunidad internacional es sorda, muda y ciega ante el terrorismo y genocidio yanqui, pero enemiga de quienes luchan contra esas agresiones, como Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán, entre otros países. Con esto llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Hasta la próxima.